El 23 de junio de 1889, un tren partió de Mendoza, 40 kilómetros, una ruta conocida. El maquinista Héctor Salinas tenía 18 años de experiencia. A las 14:37, su último telegrama. Todo normal. El tren nunca llegó. 2 horas después, la cuadrilla de rescate lo encontró detenido. La locomotora funcionaba. La caldera generaba vapor. Los sistemas mecánicos operaban perfectamente. Pero Salinas yacía muerto sobre los controles. En el vagón, 12 pasajeros permanecían sentados, todos muertos, sin heridas, sin señales de lucha, sin expresiones de agonía, solo ausencia. El ingeniero jefe confirmó que la locomotora no tenía defectos mecánicos. El médico rural determinó que la causa de muerte era indeterminable. Y 3 semanas después, la empresa ferroviaria ordenó que aquella locomotora funcional fuera desmontada y destruida. 14 vidas terminaron entre un latido y el siguiente. ¿Qué los detuvo? La mañana del 23 de junio había amanecido clara sobre Mendoza. El aire andino traía ese frío seco que hace crujir la escarcha bajo las botas. En la estación, el tren de las 2 de la tarde esperaba su turno de partir. Era un convoy modesto, una locomotora Baldwin clase 460, fabricada en 1882. Un vagón de pasajeros con capacidad para 24 personas. Nada extraordinario. Nada que sugiriera que aquel sería el último viaje de aquella máquina. Héctor Salinas llegó a la estación con 1 hora de anticipación, como siempre. 41 años, casado, 3 hijos, 18 años trabajando para la Compañía de Ferrocarriles de Buenos Aires al Pacífico. Su registro de empleo era impecable. Los hombres que trabajaban con él decían que Salinas era meticuloso hasta la obsesión. Conocía los rieles entre Mendoza y Luján de Cuyo como conocía el rostro de su esposa. Realizó su inspección rutinaria. Calderas, válvulas, frenos, todo correcto. Firmó el registro de inspección a las 13:15. Su caligrafía era clara y firme. Su foguista, Pablo Ortiz, llegó poco después. 28 años, recién casado, robusto y saludable. Un hombre joven que había elegido el trabajo ferroviario porque pagaba mejor que las viñas. Ortiz cargó el carbón en la fornalla con la eficiencia de quien ha realizado el mismo movimiento miles de veces. La caldera comenzó a generar presión. El vapor ascendió en columnas blancas contra el cielo azul de la cordillera. Los pasajeros comenzaron a llegar cerca de las 14 horas, 12 en total. 11 asientos permanecerían vacíos. La ruta entre Mendoza y Luján de Cuyo no era particularmente popular en pleno invierno. Entre los pasajeros había un comerciante de vinos, 2 hermanas que visitaban familiares enfermos, un sacerdote que regresaba a su parroquia, un joven estudiante, un anciano. Personas ordinarias, vidas ordinarias. Ninguno tenía razón para sospechar que en menos de 3 horas estarían muertos. A las 14 horas exactas, el jefe de estación, Rafael Mendizábal, dio la señal de partida. Mendizábal tenía 52 años y había pasado la mitad de su vida en aquella estación. Cuando el tren comenzó a moverse, levantó la mano en su saludo habitual. Salinas respondió con un toque breve del silbato. El tren desapareció por los rieles hacia el sur. En su diario de bordo, Salinas anotó la partida. 14:00, presión normal, tiempo despejado, HS. La ruta era directa. Los rieles seguían el contorno de la cordillera, descendiendo gradualmente hacia Luján de Cuyo. Era un trayecto que Salinas había realizado centenares de veces. A velocidad constante, el viaje no debería tomar más de 1 hora. A las 14:30, Salinas hizo su última anotación en el diario de bordo. Presión normal. Velocidad, 45 kilómetros por hora. Todo correcto. HS. La caligrafía era idéntica a la de horas antes. Firme, sin prisa, sin la más mínima indicación de preocupación. 7 minutos después, a las 14:37, el tren pasó junto a una torre telegráfica.
Salinas envió su mensaje rutinario a la estación de Mendoza. El operador de telégrafo lo transcribió palabra por palabra en el registro oficial. Todo normal. Estimamos llegada 15:25. Salinas. Fueron las últimas palabras que alguien escuchó del maquinista Héctor Salinas. En la estación de Mendoza, Rafael Mendizábal anotó la hora de recepción del telegrama. 14:37. Calculó mentalmente. Si todo marchaba según lo previsto, el tren llegaría a Luján de Cuyo en 48 minutos. Guardó el registro y volvió a sus tareas habituales. Pero a las 15:25, cuando debería haber recibido confirmación de llegada desde Luján de Cuyo, su telégrafo permaneció en silencio. Mendizábal esperó 5 minutos. Las demoras menores eran comunes. 10 minutos. Comenzó a sentir una inquietud difusa en el estómago. 15 minutos. Envió un mensaje a la estación de Luján preguntando si el tren había llegado. La respuesta fue inmediata y perturbadora. Negativo. Tren no ha llegado. No hay señal. Mendizábal envió un segundo mensaje a la siguiente estación en la línea, más al sur. ¿Tren de 14:00 pasó por su sector? La respuesta confirmó sus peores temores. Negativo. No hemos visto tren. Era como si el convoy hubiera simplemente dejado de existir entre un punto y otro de los rieles. A las 15:40, Mendizábal organizó una cuadrilla de rescate. 12 hombres. El sargento Lucio Peralta lideró el grupo. Peralta había visto muerte en batallas, emboscadas, enfermedades. Creía que nada podría perturbarlo ya. Estaba equivocado. La cuadrilla partió siguiendo los rieles hacia el sur. El sol de invierno ya comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre el terreno pedregoso. Los hombres avanzaban en silencio, cada uno imaginando qué podrían encontrar. A las 16:52, uno de los hombres señaló hacia adelante. Allí, el tren estaba detenido en medio de los rieles, aproximadamente a 40 kilómetros de Mendoza. Los rieles estaban intactos. La locomotora permanecía perfectamente alineada. Desde la distancia, podría haber sido una parada rutinaria, pero había algo en la quietud de aquella escena que hizo que Peralta detuviera al grupo. La locomotora estaba allí. Podían ver el vapor ascendiendo de la caldera. La máquina funcionaba. Pero no había movimiento. No había voces. No había señal de vida. Peralta desmontó y avanzó hacia la locomotora. Los otros hombres lo siguieron. El sargento había aprendido que las escenas demasiado tranquilas escondían los horrores más profundos. Cuando llegó a la cabina, se detuvo. Luego se volvió hacia sus hombres. Están muertos. Héctor Salinas yacía sobre los controles. Su mano derecha descansaba sobre la palanca de aceleración, que estaba en posición neutral. Su mano izquierda tocaba el freno. Era como si hubiera estado conduciendo normalmente y simplemente hubiera dejado de existir entre un movimiento y el siguiente. No había sangre, no había heridas visibles. Su expresión era tranquila, los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido. Al lado de la caldera, Pablo Ortiz permanecía de pie con la pala de carbón aún en la mano. La puerta de la fornalla estaba abierta. Las brasas ardían dentro, proyectando luz anaranjada sobre su rostro inmóvil. También estaba muerto, también sin heridas, también con esa serenidad incomprensible. Peralta había visto hombres morir en batalla. Había visto terror congelado, agonía prolongada. Pero esto era diferente. Esto era la ausencia total de cualquier emoción humana ante la muerte. Uno de sus hombres vomitó contra el costado de la locomotora, no por la violencia de lo que veían, sino por la completa falta de ella. «¡Revisen el vagón!», ordenó Peralta con voz ronca. 2 hombres subieron al vagón de pasajeros. Regresaron un minuto después con rostros pálidos. 12 más, sargento. Todos sentados. Todos. Como si nada. Peralta entró al vagón él mismo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Las 12 personas estaban distribuidas a lo largo de los asientos, algunos reclinados contra las ventanas.
otros mirando hacia adelante. 2 de ellos estaban girados uno hacia el otro, como si hubieran estado conversando. Sus pertenencias permanecían en su lugar. Un sombrero sobre un regazo, una Biblia abierta sobre otro asiento, un pañuelo caído en el suelo, pero todos estaban muertos. Y todos compartían esa misma expresión de paz imposible. Peralta caminó lentamente por el pasillo entre los asientos. En su mente militar comenzó a catalogar lo que veía. 14 muertos en total, 2 tripulantes, 12 pasajeros, edades variadas, desde un joven de 20 y pocos años hasta un anciano que fácilmente podría tener 65. Diferentes constituciones físicas, diferentes estados de salud presumibles, todos muertos de la misma manera inexplicable. No había heridas, no había sangre, no había señales de violencia, no había posiciones de agonía, no había manos aferradas al pecho, no había rostros contorsionados por el dolor. Solo personas que parecían haber dejado de vivir entre un instante y el siguiente, sin siquiera darse cuenta de que estaban muriendo. «Sargento», llamó uno de los hombres desde afuera. «La locomotora está funcionando perfectamente. La caldera tiene presión. Hay carbón. Todo está normal. Normal». Esa palabra se repetiría muchas veces en las semanas siguientes. Todo estaba normal, excepto que 14 personas estaban muertas. Peralta ordenó que nadie tocara nada hasta que llegara el médico. Uno de sus hombres cabalgó a Luján de Cuyo. Los demás permanecieron junto al tren mientras el cielo pasaba del rojo a la oscuridad. Ninguno habló mucho. La presencia de aquellos 14 cuerpos imponía silencio. Era estar frente a algo que no debería ser posible. Uno de los hombres murmuró oraciones. Otro encendió un cigarrillo. Peralta se quedó junto a la locomotora, mirando la caldera que seguía generando vapor. La máquina no sabía que su tripulación estaba muerta. El doctor Larrea llegó 3 horas después. 39 años. Médico rural que había estudiado en Buenos Aires antes de establecerse en Luján de Cuyo. No era brillante, pero era concienzudo. Llevaba su maletín negro con los instrumentos básicos de su profesión. Un estetoscopio, termómetro, lancetas para sangrías, frascos de láudano y quinina. Las herramientas limitadas de la medicina de 1889. Cuando bajó de su caballo y vio el tren, su primera pregunta fue práctica. ¿Alguno vive? No, doctor. Todos muertos. ¿Accidente? ¿Colisión? No hay daños en el tren. Ninguno. Larrea subió a la cabina con una linterna de queroseno. La luz amarillenta iluminó el rostro de Héctor Salinas. Se arrodilló junto al cuerpo y comenzó su examen. Primero, el pulso. Ausente. Colocó el estetoscopio sobre el pecho. Silencio. Levantó un párpado. La pupila estaba fija y dilatada. Tocó la piel. Fría, pero no helada. La rigidez cadavérica había comenzado, pero no estaba completamente desarrollada. Calculó mentalmente. Probablemente llevaban muertos entre 3 y 5 horas. Examinó la boca. No había espuma. No había olor a almendras amargas que indicara cianuro. No había el olor acre del arsénico. Revisó las manos. No había quemaduras. No había heridas defensivas. Los dedos estaban relajados. Se movió hacia Pablo Ortiz. El mismo examen metódico. Los mismos resultados desconcertantes. Muerte sin causa aparente. En el vagón de pasajeros, repitió el proceso 12 veces más. Cada cuerpo contaba la misma historia muda. Personas que habían dejado de vivir sin ninguna razón identificable. Cuando terminó, eran pasadas las 10 de la noche. Peralta lo encontró sentado en los escalones del vagón, con la cabeza entre las manos. «¿Doctor?» Larrea levantó la vista. A la luz de la linterna, su rostro mostraba una perplejidad profunda. «No lo sé». «¿Cómo dice?» «No sé qué los mató, sargento». Las palabras salieron con dificultad, como si admitir ignorancia le causara dolor físico. «He examinado 14 cuerpos. No hay heridas. No hay señales de veneno conocido. No hay evidencia de asfixia violenta. No hay nada que explique esto».
Pero algo debe haberlos matado. Por supuesto que algo los mató. Larrea se puso de pie, su voz adquiriendo un tono de frustración. La gente no muere simplemente porque sí. Hay una causa. Siempre hay una causa. Pero con los medios que tengo disponibles aquí, en esta noche, en medio de estos rieles, dejó la frase inconclusa. Peralta consideró esto en silencio. Luego preguntó la pregunta que había estado formándose en su mente durante horas. Doctor, ¿ha visto usted alguna vez muerte así? ¿Tan tranquila? Larrea tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja, casi reflexiva. He visto muerte súbita, ataques al corazón, apoplejías. A veces la gente muere rápido, pero generalmente hay algo, un gesto, una expresión. Incluso en muerte instantánea, el cuerpo reacciona. Estos... Miró hacia el vagón. Es como si hubieran dejado de existir entre un latido y el siguiente. Las mismas palabras que Peralta había pensado pero no se había atrevido a pronunciar. El transporte de los cuerpos a Luján de Cuyo llevó toda la noche. Fue necesario conseguir carros desde el pueblo. Las familias fueron notificadas. La iglesia preparó la capilla mortuoria, y mientras los muertos eran llevados, las historias comenzaron a circular. Los trabajadores ferroviarios murmuraban sobre maldiciones. Algunos recordaban que 3 años antes, un obrero había muerto aplastado durante la construcción de aquella misma línea. Su viuda había gritado que la compañía pagaría por su negligencia. ¿Era esto el pago? ¿Una maldición ferroviaria que finalmente cobraba su venganza? Los más viejos del pueblo hablaban de las exhalaciones de los Andes, gases mortales que surgían de fisuras en la tierra. En las viejas leyendas, había historias de viajeros que caían muertos sin razón en ciertos valles malditos. Los abuelos contaban de pastores que encontraban sus rebaños muertos en círculos perfectos, sin marca visible. ¿Acaso el tren había pasado por uno de esos lugares olvidados por Dios? El padre Miguel, el sacerdote local, ofrecía una interpretación diferente. El progreso excesivo era pecado. Las locomotoras eran una afrenta al orden natural establecido por Dios. Máquinas que permitían al hombre moverse más rápido de lo que sus piernas podían llevarlo. Esta tragedia era una advertencia, un recordatorio de que la arrogancia humana tiene límites que no deben cruzarse. 3 explicaciones, 3 visiones del mundo completamente diferentes. Cada una veía en aquellas 14 muertes la confirmación de sus propias creencias. El trabajador ferroviario veía justicia vengativa. El anciano veía fuerzas antiguas de la tierra. El sacerdote veía castigo divino. ¿Pero cuál capturaba la verdad? ¿O acaso la verdad estaba suspendida en algún lugar entre la superstición, la fe y lo que la ciencia de 1889 podía comprender? Al amanecer del día siguiente, el doctor Larrea se sentó en su consultorio y comenzó a escribir sus observaciones en un cuaderno personal. No el informe oficial que tendría que presentar a las autoridades, sino sus notas privadas. Las observaciones detalladas de un profesional médico confrontado con algo que desafiaba su comprensión. 24 de junio de 1889. He examinado 14 cadáveres del incidente ferroviario. Rigidez cadavérica normal para el tiempo transcurrido. Lividez en patrón esperado. Temperatura corporal consistente con muerte ocurrida aproximadamente 4 horas antes del examen. Su pluma se detuvo. Luego continuó escribiendo, más lentamente. Expresiones faciales, notablemente serenas. Ninguna muestra angustia, sin heridas, contusiones o señales de violencia externa. Sin espuma en boca o narinas que indicara asfixia convulsiva. Sin olor a venenos conocidos. Posición de los cuerpos sugiere que la muerte ocurrió durante actividades normales, sin previo aviso. Otra pausa. Las palabras siguientes fueron escritas con trazos más pesados. Causa de muerte. Inexplicable por métodos disponibles. Era la admisión más difícil que había hecho en su carrera. Larrea había estudiado anatomía, fisiología, patología, había diseccionado cadáveres, había leído los tratados médicos más recientes de Europa,
Pero nada en su educación lo había preparado para esto. ¿Podría haber sido algún gas tóxico? Posiblemente. Pero, ¿qué gas? El monóxido de carbono era aún desconocido para la medicina. El concepto de intoxicación por gases inodoros e invisibles estaba más allá del conocimiento de la época. La REA sabía del arsénico, del cianuro, del opio, venenos que dejaban señales, olores, síntomas específicos. Esto no dejaba nada. En su mente de médico del siglo XIX, comenzó a construir una hipótesis. Quizás había sido una coincidencia médica extraordinaria. Quizás varias personas en el tren tenían condiciones cardíacas no diagnosticadas. El estrés del viaje, la altitud, el frío del invierno andino. Todo combinado podría haber desencadenado una serie de ataques cardíacos casi simultáneos. Era improbable, estadísticamente casi imposible, pero era la única explicación que encajaba dentro del marco de lo que él conocía. Escribiría eso en su informe oficial. Paro cardíaco súbito. Causa natural. Nada que pudiera alarmar al público o crear pánico sobre la seguridad ferroviaria. Pero en su cuaderno personal, en la privacidad de sus notas que nadie más leería, escribió la verdad. No lo sé. No sé qué los mató, y eso me perturba más que cualquier horror médico que haya enfrentado. Mientras la REA luchaba con su conciencia profesional, en Mendoza comenzaba un proceso muy diferente. El telegrama sobre el incidente había llegado a las oficinas centrales de la Compañía de Ferrocarriles de Buenos Aires al Pacífico durante la noche. A las 9 de la mañana, el director general, don Emilio Sarmiento, convocó una reunión de emergencia. Sarmiento tenía 58 años y había pasado 3 décadas construyendo la red ferroviaria argentina. Era un hombre práctico, no sentimental, y en ese momento, mientras escuchaba los detalles del incidente, su mente no estaba en las 14 vidas perdidas. Estaba calculando el daño a la reputación de la compañía. 14 muertos, sin causa aparente, en un tren que estaba funcionando perfectamente. Esto era una pesadilla de relaciones públicas. ¿Qué dice el informe técnico?, preguntó a su ingeniero jefe, Tomás Aguirre. La locomotora está intacta, señor. Todos los sistemas operacionales, no hay defectos mecánicos. ¿Entonces qué causó la detención? Aguirre vaciló. Eso es lo perturbador, director. El tren no se detuvo por falla mecánica. Simplemente se detuvo. Silencio en la sala de reuniones. Los hombres presentes intercambiaron miradas incómodas. ¿Y el médico?, preguntó Sarmiento. El doctor que examinó los cuerpos. ¿Qué dice? Está escribiendo su informe ahora, pero según los primeros informes, no puede determinar la causa de muerte. Más silencio. Este era peor. Un problema sin explicación. Y un problema sin explicación era un problema que podía interpretarse de cualquier manera. La prensa podría inventar teorías, el público podría entrar en pánico, las familias podrían demandar. Sarmiento tomó una decisión. Era el tipo de decisión que los hombres poderosos toman cuando la verdad amenaza ser demasiado costosa. Necesitamos controlar esta situación antes de que se nos escape de las manos. Quiero que el informe médico sea simple. Causas naturales, ataques cardíacos, nada que sugiera que los trenes son peligrosos. Pero señor, intervino uno de los abogados de la compañía, las familias van a preguntar. Van a querer saber cómo 14 personas tuvieron ataques cardíacos al mismo tiempo. Entonces, les ofreceremos compensación generosa y les sugeriremos que investigaciones prolongadas solo causarán más dolor, que es mejor permitir que sus seres queridos descansen en paz. Aguirre se aclaró la garganta. Director, hay otra cosa, el tren. ¿Qué hacemos con el tren? Sarmiento lo consideró. Una locomotora funcional era un activo valioso, pero una locomotora asociada con 14 muertes misteriosas era una maldición rodante. Ningún maquinista querría conducirla. Los pasajeros la evitarían. Las historias se multiplicarían. Desmanténla, dijo finalmente. Digan que es por precaución, una medida de seguridad excesiva pero necesaria para la tranquilidad pública.
¿Desmantelar una locomotora que funciona perfectamente? Exactamente. La voz de Sarmiento no admitía discusión. Y lo quiero hecho rápido, antes de que alguien empiece a hacer demasiadas preguntas. La reunión terminó. Los hombres salieron de la sala con expresiones sombrías. Cada uno comprendía lo que acababa de decidirse. No era una investigación de la verdad. Era una campaña de control de daños. Proteger la compañía. Minimizar la responsabilidad. Hacer que el problema desapareciera lo más rápido posible. Y si eso significaba que 14 familias nunca sabrían realmente que había matado a sus seres queridos, bueno, ese era un precio que la Compañía de Ferrocarriles de Buenos Aires al Pacífico estaba dispuesta a pagar. 3 días después, el ingeniero Tomás Aguirre llegó desde Buenos Aires para realizar la inspección técnica de la locomotora. 46 años, 18 años trabajando para la compañía. Un hombre que conocía cada tornillo, cada válvula, cada sistema de aquellas máquinas Baldwin. Si había un defecto mecánico, él lo encontraría. La locomotora había sido llevada a un taller en Mendoza. Permanecía allí como un cadáver de metal esperando autopsia. Los trabajadores del taller la evitaban. Algunos se persignaban al pasar junto a ella. Una locomotora que había matado a 14 personas sin dejar rastro era, en la mentalidad popular, una cosa maldita. Aguirre no creía en maldiciones. Creía en física, en mecánica, en causas y efectos. Comenzó su inspección con metodología sistemática. La caldera. Examinó cada costura, cada remache. Buscó señales de fatiga del metal, grietas, puntos débiles. No encontró nada. La presión de vapor había sido normal según los registros del último viaje. No había habido explosión. No había habido fuga catastrófica. Los frenos. Revisó el sistema completo. Los frenos funcionaban perfectamente. No había desgaste excesivo. No había rotura de componentes. El tren podría haber frenado normalmente en cualquier momento. El sistema de combustión. Abrió la fornalla. Examinó las brasas frías. No había nada inusual. El carbón se había quemado como debía. No había residuos extraños. No había evidencia de combustible contaminado. Los controles. Probó cada palanca, cada válvula. Todo respondía como debía. La aceleración funcionaba. El freno funcionaba. Los indicadores de presión funcionaban. Día tras día, Aguirre desmontó sistemas, tomó medidas, registró observaciones, llenó 12 páginas de su cuaderno con notas técnicas detalladas, y al final de una semana de trabajo exhaustivo, llegó a una conclusión que lo inquietaba profundamente. No había nada malo con la locomotora. Era perfectamente funcional. Podría haber continuado su viaje sin problema. Podría estar en servicio en ese mismo momento si no fuera por las 14 muertes. Se sentó en su oficina temporal en Mendoza y comenzó a escribir su informe. Pero a medida que escribía, una pregunta comenzó a formarse en su mente de ingeniero. Si la máquina estaba bien, ¿qué había causado las muertes? No era su especialidad. Él entendía de metal y vapor, no de cuerpos y causas médicas. Pero había algo que le llamaba la atención. La cabina del maquinista, el espacio donde Salinas y Ortiz habían muerto. Era un espacio cerrado, pequeño. La ventilación era rudimentaria. Durante el invierno, los maquinistas a menudo cerraban las aberturas para mantener el calor, y justo detrás de ese espacio cerrado estaba la fornalla, quemando carbón, generando no solo vapor, sino también... Aguirre se detuvo. Su pluma quedó suspendida sobre el papel. Gases de combustión. En condiciones normales, esos gases salían por la chimenea. Pero, ¿qué pasaría si hubiera habido combustión defectuosa? ¿Qué pasaría si algunos gases hubieran encontrado su camino hacia la cabina? ¿Qué pasaría si esos gases, inodoros e invisibles, hubieran... Escribió cuidadosamente una sección en su informe. Recomiendo investigación de posible emanación tóxica de combustión defectuosa del carbón. Aunque no encuentro defecto mecánico, la ventilación de la cabina podría permitir acumulación de gases en condiciones específicas.
era especulación. No tenía pruebas, pero era la única teoría que conectaba una máquina funcional con 14 muertes inexplicables. Selló el informe y lo envió a Buenos Aires. 2 días después, recibió un telegrama del director Sarmiento. Informe recibido. Requiere revisión antes de publicación. Espere instrucciones. Aguirre frunció el ceño. ¿Revisión? Su informe era técnicamente sólido. Había documentado cada hallazgo con precisión. ¿Qué necesitaba revisión? La respuesta llegó en forma de un abogado de la compañía que apareció en su oficina 3 días después. Educado, bien vestido, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Ingeniero Aguirre, su trabajo ha sido excelente, muy minucioso, pero hay algunas secciones que podrían malinterpretarse. ¿Cuáles secciones? El abogado abrió una copia del informe. Había marcas en tinta roja. Esta parte sobre emanaciones tóxicas y esta sobre la ventilación de la cabina. Son especulativas, ¿no es así? No tiene pruebas definitivas. Son observaciones técnicas basadas en observaciones que podrían sugerir negligencia de la compañía, ventilación inadecuada, combustible defectuoso. Comprende la posición difícil en que esto nos coloca. Aguirre comprendía perfectamente. Está pidiéndome que censure mi propio informe. Estamos pidiendo que se concentre en los hechos verificables. La locomotora funcionaba. No había defecto mecánico. Eso es lo importante. El resto es especulación innecesaria que solo causaría confusión. 14 personas están muertas. Y es una tragedia. El abogado cerró el informe. Pero destruir la reputación de la compañía, basándose en especulaciones sin pruebas, no traerá a esas personas de vuelta. Piense en su carrera, ingeniero. Usted tiene futuro en esta compañía, un futuro brillante. No lo complique con controversias innecesarias. No era una sugerencia. Era una amenaza elegante envuelta en lenguaje profesional. Aguirre pasó esa noche sin dormir. Era un hombre que se enorgullecía de su integridad profesional, pero también tenía una familia, 3 hijos, una esposa, dependían de su salario, y la compañía de ferrocarriles era el empleador más grande en su campo. Si lo despedían, ¿quién lo contrataría? Al día siguiente reescribió el informe. La nueva versión era más corta, más simple. Locomotora en condiciones operacionales normales, sin defectos mecánicos detectados. Causa de detención, indeterminada. Las secciones sobre ventilación y emanaciones desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Firmó el documento revisado con mano temblorosa. Y en ese momento, Tomás Aguirre aprendió una lección que muchos hombres aprenden tarde en la vida. Que la verdad a veces tiene un precio demasiado alto para pagarlo. Mientras Aguirre traicionaba su conciencia profesional, en Luján de Cuyo se realizaba el funeral colectivo. La iglesia no podía albergar a todos los que querían asistir. La gente se agolpaba afuera en el frío de junio esperando ver los 14 ataúdes. El padre Benito Cáceres, 61 años, había oficiado muchos funerales en su vida. Había enterrado a víctimas de enfermedades, de accidentes, de vejez. Pero nunca había enterrado a 14 personas al mismo tiempo, todas muertas de la misma manera inexplicable. Su homilía fue cuidadosa. Habló de misterios que solo Dios conoce, de la fragilidad de la vida humana, de la necesidad de aceptar lo que no podemos comprender. Palabras apropiadas para un funeral, palabras que no ofendían a nadie, palabras que no respondían ninguna pregunta. Pero después del funeral, en la privacidad del confesionario, escuchó otras historias. Uno de los hombres de la cuadrilla de rescate vino a confesar que no podía dormir. Padre, he visto hombres muertos antes, en accidentes de trabajo, en peleas de borrachos, pero estos, había algo en sus rostros, demasiada paz, como si no supieran que estaban muriendo, como si hubieran dejado de existir entre un latido y el siguiente. Otro habló de un calor extraño.
La locomotora estaba más caliente de lo normal, padre. Llevaba parada más de 1 hora cuando llegamos. La fornalla debería haberse enfriado. Pero cuando toqué el metal cerca de la caldera, casi me quemó la mano. Un tercero mencionó un olor. No era fuerte, apenas perceptible, como metal quemado, o algo viejo. No sé describirlo, pero estaba allí, en la cabina, en el vagón, en todas partes donde había muertos. El padre Cáceres escuchó todo, y esa noche, en su habitación, escribió en su diario personal, no en escritura normal, sino en código simple, escritura espejada que había aprendido de niño, una manera de preservar secretos sin violar el sacramento de la confesión. 30 de junio de 1889. Hoy enterré a 14 almas. Los rescatistas que me han confesado hablan de cosas que no comprendo. Dicen que las expresiones eran de paz absoluta, demasiada paz, como si hubieran dejado de existir entre un latido y otro. Hizo una pausa. Luego añadió una pregunta que lo había estado atormentando desde que comenzó a escuchar las confesiones. ¿Cómo muere el alma antes que el cuerpo? Era una pregunta teológica, o quizás médica, o quizás algo entre las dos. El padre Cáceres no tenía respuesta. Solo tenía la certeza incómoda de que algo sobre aquellas 14 muertes no encajaba en el orden natural de las cosas. Afuera de su ventana, la noche andina era clara y fría. Las estrellas brillaban con esa claridad particular de las altitudes. Y en algún lugar de esa noche, una locomotora desmontada esperaba su destrucción. Una máquina funcional que sería reducida a chatarra porque nadie podía explicar qué había hecho. El doctor Larrea creía que fueron ataques cardíacos coincidentes. El padre Miguel, castigo divino por la arrogancia del progreso. Los trabajadores ferroviarios, una maldición vengativa. El ingeniero Aguirre había sugerido gases tóxicos de combustión defectuosa antes de que censuraran su informe. 4 autoridades respetadas. 4 explicaciones mutuamente exclusivas. Ninguna de ellas explicaba por qué 14 personas en diferentes edades y condiciones de salud murieron exactamente de la misma manera, con las mismas expresiones serenas, en el mismo momento. Pero había algo que todos evitaban decir en voz alta. Algo que flotaba en los espacios entre conversaciones. Una pregunta que nadie quería formular porque formularla era admitir que no tenían respuesta. Si no fue la máquina, si no fue veneno, si no fue ataque cardíaco, si no fue maldición, si no fue castigo divino, entonces ¿qué fue? 19 días después del incidente, llegó la orden final de Buenos Aires. La locomotora sería desmantelada, no reparada, no retirada del servicio, desmantelada, reducida a piezas que nunca volverían a ensamblarse. Los trabajadores del taller recibieron instrucciones específicas. Cada componente debía ser marcado como contaminado, prohibido su reutilización en otras locomotoras. La caldera sería fundida, la estructura principal destruida. Algunas piezas menores podrían conservarse como chatarra, pero nunca volverían a formar parte de una máquina en funcionamiento. Era un desperdicio extraordinario. Una locomotora Baldwin costaba miles de pesos. Esta tenía solo 7 años de uso. Podría haber operado durante décadas más, pero la compañía de ferrocarriles había decidido que el costo reputacional de mantenerla era mayor que el costo económico de destruirla. El trabajo de desmontaje llevó 3 días. Los hombres trabajaban en silencio, evitando mirarse entre sí. Había algo profundamente perturbador en desmontar una máquina perfectamente funcional, como realizar una autopsia en alguien que no estaba enfermo. Cuando terminaron, lo que había sido una locomotora era solo un montón de metal sin vida. Los trabajadores se fueron rápido ese día. Nadie quiso quedarse cerca de aquellos restos. Pero había algo que el informe de desmontaje no mencionaba. Algo que uno de los trabajadores le contaría años después a su hijo en su lecho de muerte. Cuando abrieron la cámara de combustión para desmontar la fornalla, encontraron algo extraño.
El interior de la cámara tenía un patrón de oxidación inusual. No uniforme, como debería ser, sino en franjas, como si algo hubiera fluido a través del metal, como si el calor no hubiera sido distribuido normalmente. El capataz lo vio, ordenó que nadie lo mencionara, y luego ordenó que esa sección específica de metal fuera fundida inmediatamente, antes que el resto. Era evidencia de combustión defectuosa, de gases tóxicos generados por el carbón, o era simplemente oxidación normal que el miedo y la superstición transformaban en algo siniestro. Nadie lo sabría nunca, porque esa evidencia fue destruida antes de que pudiera ser examinada. Mientras la locomotora era reducida a chatarra, Elena Rivas de Salinas escribía su tercera carta. La primera había sido para la compañía de ferrocarriles. La segunda, para el gobernador de Mendoza. Esta tercera era para el periódico La Prensa de Buenos Aires. Elena tenía 38 años. Era viuda ahora. Su esposo, el maquinista Héctor Salinas, había muerto sin explicación, y ella no aceptaría el silencio como respuesta. Señor editor, comenzaba la carta. Mi esposo trabajó 18 años para la compañía de ferrocarriles sin un solo accidente. Era un hombre concienzudo, cuidadoso, competente. El 23 de junio partió hacia Luján de Cuyo en una locomotora que la empresa misma había certificado como segura. 2 horas después estaba muerto, junto con 13 personas más. Y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron, ataque cardíaco. Pero mi esposo tenía 41 años y estaba sano. ¿Cómo puede un hombre sano tener un ataque cardíaco al mismo tiempo que otras 13 personas? Pedí autopsia. Me la negaron. Pedí explicación técnica. Me dieron un informe de 2 páginas que no dice nada. Y ahora la empresa ha destruido la locomotora. Una máquina que, según me informaron, funcionaba perfectamente. Señor editor, ¿por qué se destruye evidencia? ¿Por qué se prohíben autopsias? ¿Por qué se ofrecen compensaciones económicas pero ninguna respuesta? Si mi esposo murió por causas naturales, ¿por qué tanto secreto? Si fue un accidente explicable, ¿por qué tanta evasión? Y si la empresa no tiene nada que ocultar, ¿por qué destruyó la única evidencia física que podría haber revelado la verdad? La carta terminaba con una pregunta simple y devastadora. ¿Qué están escondiendo? El periódico nunca publicó la carta. Un editor recibió una llamada del abogado de la compañía de ferrocarriles. Una conversación educada sobre la importancia de la precisión periodística, sobre las leyes de difamación, sobre lo fácil que es que un periódico pierda contratos de publicidad. La carta de Elena fue archivada, junto con las otras 4 que escribiría en los meses siguientes. Todas archivadas, todas sin respuesta. Pero Elena no era la única que buscaba respuestas. Las familias de las otras 13 víctimas también tenían preguntas. Algunas aceptaron la compensación económica y guardaron silencio. Otras, como Elena, persistieron. Formaron un grupo informal. Se reunían en la iglesia de Luján de Cuyo. Compartían sus dudas, sus sospechas, sus frustraciones. El padre Cáceres los escuchaba con compasión, pero sin poder ofrecerles lo que más necesitaban: respuestas. «Padre», le preguntó Elena un día después de misa, «usted habló con los hombres que encontraron los cuerpos. Usted escuchó sus confesiones. ¿Hay algo que pueda decirnos? Cualquier cosa que nos ayude a entender». El padre Cáceres permaneció en silencio por un momento largo. El sacramento de la confesión era absoluto, pero había cosas que podía decir sin violar ese sacramento. «Elena», dijo finalmente, «he vivido 61 años. He enterrado a cientos de personas. Y puedo decirte esto. La muerte de tu esposo y los otros fue inusual. Los hombres que los encontraron quedaron profundamente afectados, no por la violencia de lo que vieron, sino por la ausencia de ella. ¿Qué significa eso? Significa que si hubo una causa natural, fue una que actúa de manera que no comprendemos. Y si hubo una causa no natural, se detuvo. Pero eso sería especular, y la especulación no trae paz. No quiero paz, padre, quiero respuestas.
Lo sé, hija. Todos las queremos. Pero a veces las respuestas están más allá de nuestro alcance. Elena salió de la iglesia con más preguntas que con las que había entrado. Y esa noche escribió su quinta y última carta. Esta vez no a autoridades ni a periódicos, sino a su cuñado en Buenos Aires. «Guarda esta carta», escribió. «Algún día, cuando yo ya no esté, cuando esta historia sea historia antigua, quizás alguien pueda investigar con distancia lo que nosotros no pudimos investigar con proximidad. Guarda esta carta y guarda la verdad, que a mi esposo y 13 personas más les fue negada no solo la vida, sino también la dignidad de una explicación». 3 semanas después de la desmontaje de la locomotora, el director Sarmiento envió un memorándum interno a todos los gerentes de la compañía. El asunto se consideraba cerrado. No se harían más investigaciones. No se responderían más preguntas. Las familias habían sido compensadas. El incidente sería registrado en los archivos como muertes por causas naturales múltiples en coincidencia temporal. Un párrafo del memorándum era particularmente revelador. Se instruye a todo el personal que cualquier discusión pública sobre este incidente será considerada violación de confidencialidad corporativa y resultará en terminación inmediata del empleo. No era solo control de daños, era silenciamiento institucional, y funcionó. Los periódicos dejaron de hacer preguntas. Los funcionarios gubernamentales aceptaron las explicaciones oficiales. Los trabajadores ferroviarios aprendieron a no hablar del tema. Gradualmente, el caso del tren detenido de Mendoza se desvaneció de la memoria pública. Pero en los archivos, en los cajones de escritorios privados, en los diarios personales de aquellos que habían estado allí, permanecía la evidencia, fragmentaria, censurada, incompleta, pero ahí, el diario de bordo de Salinas, con su última entrada. Todo correcto. Las notas médicas de la REA. Causa inexplicable por métodos disponibles. El informe técnico censurado de Aguirre, con sus secciones desaparecidas sobre emanaciones. El diario codificado del padre Cáceres. ¿Cómo muere el alma antes que el cuerpo? Las cartas de Elena. ¿Qué están escondiendo? Y en algún lugar, en una nota al margen de un documento corporativo que sobrevivió décadas en un archivo olvidado, una frase escrita con caligrafía apresurada. Patrón de oxidación anómalo en cámara de combustión. Destruir inmediatamente. Había un detalle que el informe oficial no menciona. Un detalle que aparece solo en las notas marginales del documento de desmontaje. Después de que los trabajadores abrieron la cabina del maquinista para iniciar el desmantelamiento, notaron algo. Las paredes internas de la cabina tenían una decoloración leve, casi imperceptible, como una película delgada de hollín, pero con un tono rojizo. El capataz ordenó que esas superficies fueran raspadas y las muestras quemadas. Ningún análisis, ningún registro, solo destrucción inmediata. Los trabajadores se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Ya habían aprendido que hacer preguntas era peligroso. El caso del tren detenido de Mendoza ya no pertenece a los archivos olvidados de la provincia. Ahora pertenece a todos quienes lo escuchan. Y cada persona que lo escucha ve algo diferente en las sombras entre los hechos documentados y lo que nunca fue escrito. ¿Qué ves tú?